Hola, soy la doctora Teresita Cabrera. Les voy a dar el módulo de fundamentos y metodología de la investigación cuantitativa y espero que esto les sea muy útil para su trabajo final de la residencia. Entonces, bueno, vamos a ver los fundamentos y metodología de la investigación cuantitativa, los tipos de investigación, así como los diseños de estudio. Entonces, sabemos que el hombre, nosotros, la raza humana, tenemos necesidad de conocer y de comprender nuestro entorno. Esto puede ser a través del método empírico o bien el científico. Para esto es que existe la ciencia, para obtener conocimientos mediante la observación y el razonamiento. Entonces, hay principios, teorías, leyes, conceptos, y esto es un método para el estudio de los problemas. Todo esto se da por la investigación y aplicación del método científico. Entonces sabemos que si tenemos una duda, pues debemos de aplicar el método científico. Es un procedimiento donde se lleva una secuencia lógica de actividades para descubrir fenómenos y relacionar los elementos. Entonces podemos tener diversas divisiones de los tipos de investigación. Una sería la básica, la aplicada, la de epidemiología, que es algo que nos interesa mucho a nosotros, de factores de riesgo en la población, y la evaluativa. En cuanto a lo que es investigación clínica, aquí entra la epidemiología clínica, donde se define como el estudio de un grupo de personas para tener evidencia y tomar decisiones en sujetos enfermos o bien antes de la enfermedad. Y la investigación clínica puede tener diferentes enfoques, como el enfoque por objetivos, donde está la epidemiología clínica y la básica, los arquitectónicos, para ver la sensibilidad y especificidad de procedimientos, y el metodológico, que a nosotros, ¿por qué nos interesa? Pues porque es aquel que fundamenta decisiones en los pacientes. El objetivo principal de epidemiología es el estudio de la distribución de las enfermedades en las poblaciones y además la determinación de sus agentes causales. Entonces, este es un ejemplo del cólera que apareció por primera vez en Gran Bretaña en 1831. Entonces, John Snow, no, ese John Snow no, sino el médico inglés, que está considerado como padre de la epidemiología moderna, fue quien hizo todo este estudio, que después lo veremos un poquito más adelante, sobre el cólera. Entonces, bueno, los fundamentos de la metodología cuantitativa se encuentran desde el primer tercio del siglo XIX con el positivismo, con el que surgió una reacción al empirismo, porque pues los empíricos solo se dedicaban a recoger datos, pero pues no veían los conocimientos, nada más observaban. Cloverna fue el primer autor que propuso la experimentación en medicina, y ya para principios del siglo XX surge el neopositivismo o positivismo lógico. La aportación más importante es que nos dice que hay que contrastar hipótesis y hay que elaborar teorías. Los estudios epidemiológicos permiten evaluar una asociación. Ese es el punto importante. Lo que queremos es ver si un factor de riesgo va a estar ligado a un estado de salud. Entonces, hay dos tipos metodológicos. El tipo cuantitativo, del que estamos ahorita hablando, donde su marco es teórico, se basa en el método científico, representa la investigación analizando las variables, usa modelos matemáticos o bien de estadística, y lo que trata de hacer es estudiar la fuerza de asociación o la correlación entre variables, además de que pretende hacer una inferencia causal. En cambio, el método cualitativo lo que hace es registrar los fenómenos mediante la observación o bien las entrevistas no estructuradas, y lo que hace es analizar experiencias y comportamientos. Lo que quiere hacer el método cualitativo es identificar la naturaleza más profunda de las realidades. Nosotros, pues en área de medicina, el que más usamos es el cuantitativo. Entonces, la investigación cuantitativa a través de las hipótesis no solo permite eliminar el papel del azar para rechazar una hipótesis, también permite cuantificar por qué es relevante clínicamente un fenómeno.
para ver si hay una reducción relativa del riesgo, una reducción absoluta del riesgo, y también nos puede ayudar a ver el número necesario de pacientes a tratar para evitar un evento. Los que tienen perspectiva cualitativa siempre, ya saben, hay críticas y critican al abordaje cuantitativo porque dice que lo que se hace es servirse de los sujetos de estudio y que se les utiliza para extraer información y que pues no hay ningún tipo de devolución a quien dieron origen a los datos. Sin embargo, si uno lo piensa, sí hay devolución porque ayuda al progreso de la ciencia, a obtener nuevos datos. Y los métodos cualitativos pues permiten una comunicación más igualitaria. Eso es lo que ellos dicen, que es mucho el contacto entre el investigador y los sujetos que se investigan. Entonces, vamos a ver brevemente lo que tiene que tener su protocolo de investigación. Entonces, título. Esto es así como cosas muy, muy básicas y prácticas. El título debe ser corto, preciso, y en él deben de estar contenidos los objetivos, así como las variables de estudio. Incluso puede venir el diseño y la población que se está estudiando. En el resumen del protocolo debe de venir ya la idea más clara de la pregunta central de investigación, explicar las hipótesis, los objetivos, los métodos, etcétera. Y debe de venir obviamente toda la parte teórica de los antecedentes. Después tenemos a la pregunta de investigación. Es bien importante que la pregunta lo que hace es indicar el objetivo de la investigación para saber qué relación existe entre las variables de estudio. Contiene tanto el título de la investigación, el tema de estudio, las variables y los sujetos de estudio. Esto es muy, muy importante para que a la hora que hagan su redacción todo esto encaje bien. Si ya tenemos la pregunta de investigación, los objetivos y la justificación, entonces podemos hacer el planteamiento del problema. El planteamiento del problema es lo que le da estructura a la idea de investigación. La importancia hay que explicarla, si es social, económica, política, de salud. Obviamente, pues nosotros somos un área de la salud y es muy importante la revisión de la literatura. Entonces, se pueden realizar análisis, revisión de metaanálisis, por ejemplo, en Cochrane también, que pues muchos lo consideran como un estándar de oro para valorar ensayos clínicos, diferentes bases de datos, las revisiones de integración, cuando son temas pues no tan comunes o nuevos, y pues metasíntesis, estas son usadas en el área cualitativa. Entonces, hay que identificar los conceptos y las variables para poder hacer la búsqueda, y por eso ya debo de tener bien establecida mi pregunta. Entonces, hay una mnemotecnia para la estructura de la búsqueda. Por ejemplo, si mi pregunta es, ¿reducirá el uso de ergonovina al compararlo con carbetocina la mortalidad en pacientes con hemorragia obstétrica posparto? Entonces, lo que nos dice que nos puede guiar es esta nomenclatura de pico. Primero hay que ver en la estructura de la búsqueda qué pacientes buscamos. En esta caso sería pacientes con hemorragia obstétrica posparto, qué intervención, el tratamiento con ergonovina, con qué lo estamos comparando, el otro fármaco que es carbetocina y pues el resultado que sería la mortalidad. Entonces, bueno, este es solamente un ejemplo del PubMed. En el PubMed yo creo que pues ya todos lo hemos usado. Puedes hacer búsquedas avanzadas. Entonces, tú le puedes poner inicialmente tu palabra clave de búsqueda y después, ahí en el apartado donde dice avanzado, puedes irte a los filtros donde puedes poner diferentes palabras de búsqueda. Por ejemplo, aquí puse lo de ergonovina y entonces ya te da el resultado filtrado y te puede ayudar a delimitar un poquito más la búsqueda de los artículos que requieras para hacer tu tesis final. Hay muchas bases de datos. Digo, la verdad es que yo creo que todos conocemos diferentes bases de datos y algunas son de literatura de Latinoamérica, como LILACS, pues es muy usado Cochrane, PubMed, aunque no está aquí, la verdad yo, por ejemplo, pues lo uso bastante. Y el punto es que se busque mucha bibliografía para saber qué hay acerca del tema que se va a investigar.
Entonces, siguiendo con la estructura del protocolo, la justificación, pues tal como lo dice, hay que explicar por qué se está haciendo ese protocolo. Obviamente es porque quieren salir de la residencia, pero no le pueden poner eso, ¿verdad? La hipótesis, que es una suposición o proposición que establece la existencia de una relación entre dos o más variables, las cuales se pueden expresar como pues enfermedades, y lo importante es que tienen que ser sometidas a pruebas para aceptarlas como válidas. Es bien importante que las hipótesis estén redactadas en una oración afirmativa, que estén derivadas del problema, que vayan acorde a los objetivos y que sea coherente. Los elementos, pues por ejemplo, tienen que venir los sujetos de estudio en la hipótesis, las características de la unidad de análisis y la relación entre las unidades de análisis. Por ejemplo, aquí está un título. Si sigue aumentando el desempleo en México, aumentará la delincuencia. La unidad de análisis sería México, la variable desempleo y delincuencia, y el enlace, pues sí aumentará. Las fuentes de las hipótesis pues pueden venir de teorías, o sea, resultados ya conocidos, o de datos empíricos que pueden venir por experiencia del investigador. Entonces, siguiendo con esto de las hipótesis, pues les decía que es una suposición o proposición que se debe de someter a una prueba para darla como válida. Entonces, otro ejemplo podría ser, existe diferencia entre la autoestima de hombres y mujeres residentes. Y otra podría ser, los residentes hombres tienen mayor autoestima que las mujeres. Todo esto es hipotético, no se lo vayan a tomar a mal, por favor. La otra parte son los objetivos. Entonces, estos son esenciales para saber por qué se está haciendo la investigación, cuál es el propósito. Entonces, deben de estar claros, derivarse directamente del problema de investigación. Los objetivos y el problema van ligados. Deben de ser congruentes con por qué estoy justificando el estudio, con el marco teórico, que sea algo viable, porque pues muchas veces quisiéramos hacer un estudio de corte en nuestra residencia y pues la verdad podría ser, pero es algo difícil, y se tiene que redactar y tener en cuenta que debe de ser factible de que se puedan medir. Entonces, ¿para qué nos sirven los objetivos? Pues para ayudar a enfocar el estudio, para pues no poner información innecesaria, y los vamos a dividir en generales y en específicos. Más adelante vamos a ver con más detalle. Entonces, aquí viene la otra parte que pues no a muchos les gusta, ¿verdad? La metodología, dónde viene el diseño del estudio, la población de estudio, cuáles van a ser los criterios de inclusión, cómo se va a recolectar la información, la definición de variables y obviamente el análisis estadístico. Entonces, debemos de recordar que la estadística es un conjunto de procedimientos que nos sirven para reunir, para clasificar, codificar, que es algo que ustedes también van a hacer en sus bases de datos, para procesar los datos y analizar. Entonces, lo que se trata de hacer es resumir la información que viene en números, y lo interesante es que podemos hacer inferencias. Entonces, en los libros muchas veces de estadística dice que pues no requieres habilidades matemáticas avanzadas. Entonces yo dije, yo no quiero ser ingeniero porque no me gustan las matemáticas, y bueno, ahora pues hay programas estadísticos que nos ayudan a hacer todo esto. Entonces, pues ustedes van a hacer sus protocolos, obviamente, para salir de la residencia, pero también pueden tomar en cuenta que a lo mejor los hallazgos que encuentren van a ser un inicio para que tengan una línea de investigación. Entonces, todas las ideas de investigación sirven para producir conocimiento, para probar teorías, para tratar de resolver algún problema. Entonces, las ideas de investigación, yo sé que les va a oír muy romántico, pero pues sí deben de ser motivantes, o sea, que les den ganas de hacer su protocolo, aunque sea un poquito, que sean novedosas, que estén claras. Entonces, nos podemos guiar para obtener ideas, pues, de cosas que ya estén escritas, de teorías, del diálogo incluso con otros doctores, con nuestros profesores, en internet, etcétera. Y bueno, el punto de partida de la ruta, pues ya sabemos que puede ser cuantitativa, que es de la que vamos a hablar nosotros, la mixta o la cualitativa. Entonces es bien importante pues encontrarle una motivación a la idea de investigación. Entonces, aquí está las rutas de investigación, pues el enfoque que nosotros vamos a abordar es el cuantitativo,
y pues va a tener un proceso, o sea, son secuencias que están orientadas a una realidad. Tienen que ser deductivas, tienen que ser probatorias en este proceso y es bien importante que mencionemos que pues las variables deben de ser medidas. Puede o no haber una prueba de hipótesis, los diseños ya están también preestablecidos, los instrumentos para las mediciones son estandarizados y todos los datos los tenemos que codificar para que sean numéricos y los podamos evaluar en un análisis estadístico. Entonces, las fortalezas de la investigación cuantitativa es que son representativas y por tanto se pueden generalizar sus resultados. Además de que pues puede haber control sobre los fenómenos para que tenga mayor precisión el estudio, se deben de poder replicar y pues nos sirven para predicción. Entonces, bueno, como les decía, la ruta cuantitativa va a estimar magnitudes u ocurrencia de los fenómenos y aprobar hipótesis. Por ejemplo, sería la prevalencia de una enfermedad, es el número de individuos que padecen la enfermedad en un periodo de zona geográfica y sus causas. Entonces, pues la verdad es que todo esto es muy interesante, pero obviamente en la teoría puede ser algo cansado al inicio. Este va a ser el proceso de los 12 pasos que vamos a ir siguiendo. Así voy a ir como voy a presentarles el tema. Vamos primero a hacer el proceso 1, que es elegir el tema. 2, la búsqueda bibliográfica. 3, plantear el problema. Ahí se va a poner lo que es justificación, objetivos, hipótesis, lo de las variables. En el número 4, el tipo de investigación. En el 5, ver las variables y plantear hipótesis. En el 6, los diseños de investigación. Para el paso 7 va a ser selección de muestra. En el 8, el procedimiento. En el 9, los aspectos éticos. En el 10, las formas de recolectar datos. 11, análisis de información. Y por fin, el 12, la elaboración del reporte. Entonces, esto es aquí en breve la ruta del proceso cuantitativo. Primero necesitamos tener un problema de estudio. Las preguntas de investigación deben de ser pues de la cuestión en específica que estamos estudiando. Hay que hacer un marco teórico revisando toda la literatura. Hay que hacer una hipótesis antes de empezar a recolectar datos. Recordemos que todos los datos deben de ser numéricos. Entonces, pues obviamente sabemos que vamos a tener que codificar y el análisis va a ser estadístico. Entonces, algo bien importante es que los resultados deben de ir seguidos también de una discusión y eso es sumamente importante porque pues es para saber si los resultados en la discusión, vamos a ver si los resultados encajan o no con teorías o estudios previos que ya se tengan. Entonces vamos al paso 1, concebir la idea a investigar o elegir el tema. Voy a tratar de que sea lo más ágil posible. Yo sé que son temas que a nosotros en área de medicina pues, nos pueden llegar a costar mucho trabajo y dormirnos. Entonces, bueno, las investigaciones surgen de ideas. Podemos tener muchas fuentes de ideas, de observar, de platicar con los demás, por reportes previos de investigación, por réplicas que yo veo una investigación y diga, ah, yo la quiero hacer, no la quiero copiar. Entonces, algo que sí siempre aconseja la bibliografía es que pues no se investigue sobre algún tema que ya ha sido estudiado muy a fondo. A mí la verdad se me ocurrió así como un ejemplo de cuál es la serie favorita de los residentes del diplomado. Entonces, pues a lo mejor no tienen tiempo, a lo mejor sí, ustedes ya irán pensando. Entonces, ¿cuáles deben de ser las características de una idea de investigación? Pues tiene que estar interesante, que no sea algo obsoleto, si se puede desarrollar un tema nuevo o poco investigado, que se justifiquen los gastos, sobre todo su esfuerzo, porque pues si ustedes lo van a hacer solitos, no repetir trabajos y pues que sea aplicable a nuestra población, porque a veces pues uno quiere hacer la copia fidedigna de una investigación extranjera y pues ni siquiera tenemos todos los recursos. Entonces, bien importante pues que sea útil, que los resultados sirvan a lo mejor para planear estrategias o pues pueden hasta generar nuevos conocimientos. Y lo más importante es que se pueda llevar a cabo en tiempo y condiciones. Y pues a lo mejor no es muy útil mi idea, ¿verdad? De los recientes de este diplomado tienen tiempo para ver series, no sé, ahí me dirán ustedes.
Entonces, bueno, el paso 2 es el marco teórico. Entonces, el marco teórico es sustentar teóricamente el estudio, debe ser algo muy amplio, que sea una revisión exhaustiva. También le denominan marco de referencia conceptual y es una revisión bibliográfica. Entonces, hay que implicar el análisis y la exposición de los diferentes enfoques, ver qué antecedentes hay sobre lo que yo quiero pues estudiar. Entonces dicen, bueno, ¿eso para qué sirve? Pues para prevenir errores que a lo mejor ya se han cometido en estudios, para orientarnos a lo mejor cómo realizar el estudio, tal vez la pregunta inicial que yo tenía ya está muy investigada o ya se ha comprobado que pues no funcionaría investigarla. Entonces, pues nos van a guiar para que de veras caigamos como centrarnos en el problema y establecer una hipótesis. Entonces, la verdad es que les voy a estar poniendo imágenes así para que pues tratar de que no se duerman. Vamos a leer primero la imagen. Dice Arjona, tu tesis es tan mala que Arjona quiere el marco teórico para hacer una canción. Pero no ofender a nadie que sea súper fan de Arjona. Entonces ahora sí vamos a ver las características del marco teórico. Debe de ser amplio, derivado de una revisión exhaustiva, bien importante, redactado en tercera persona, dividido por capítulos, que esté basado en investigaciones científicas y súper importante en artículos recientes de los últimos 5 años. Y por supuesto, pues que traiga todas sus referencias bibliográficas. Entonces, para integrarlo hay dos etapas. Uno es revisar la literatura, encontrar lo más importante. Hay que ver de qué fuentes de información lo sacamos. Pueden ser tres. Las primarias directas de libros o artículos, las secundarias de publicaciones de asociaciones o ya fuentes de información terciaria, por ejemplo, de conferencias o simposios. Y pues ya que tenemos revisada la literatura, entonces el paso 2 es el desarrollo de una perspectiva teórica, se analiza, se discierne si la teoría existe, si la investigación anterior sugiere una respuesta a la pregunta. Entonces, la función, pues es que una teoría debe de dar una explicación adecuada. Entonces, nos debe de explicar por qué ocurrió, cómo ocurrió, debe de sistematizar, o sea, dar orden al conocimiento y pues tratar de predecir, digo, no es de adivinación, esto se refiere a hacer inferencias. El marco teórico, pues es la literatura revisada que puede revelarnos tres cosas. Una, que haya una teoría ya muy desarrollada, con mucha evidencia de lo que nosotros queríamos estudiar, que haya varias teorías aplicables o que solamente haya piezas de algunas teorías. Entonces, espero que sus perros no se coman sus tesis. El paso 3, el planteamiento del problema. Entonces, ya que tengo el tema, hay que definir qué parte del tema voy a estudiar, porque no es lo mismo decir, pues quiero estudiar preeclampsia en las mujeres de mi hospital, a decir, quiero estudiar la prevalencia de preeclampsia en el año 2022, en el periodo de enero a diciembre, en las mujeres atendidas en el hospital X, de una edad de, no sé, 20 a 48 años o algo así. Entonces, para eso es que nos sirve. Entonces, plantear el problema es que ya esté bien afinada y estructurada la línea de investigación. Entonces, estos son los requisitos que debe tener el planteamiento del problema. Debe de expresar una relación entre dos o más variables, que no esté ambiguo, que se pueda hacer la confirmación empírica, o sea, que se pueda observar lo que quiero comprobar y medirlo, que no tenga cuestiones valorativas y nada de cosas ambiguas. Entonces debe especificar en el planteamiento del problema el tiempo, el lugar y los sujetos con quienes se va a trabajar. Por ejemplo, los residentes de este diplomado que ven series tienen un buen desempeño en este año de la residencia. Un ejemplo. Entonces, estas son las características del programa de investigación. Debe ser interesante, factible, novedoso, ético, que es algo muy importante en nuestros tiempos, y relevante. Pasamos a la justificación. Entonces, pues justificar es decir por qué es importante el tema que quiero investigar, para qué me va a servir. Entonces, por ejemplo, no van a poner esto, ¿verdad? Pero el presente estudio se elabora con la finalidad de, hasta ahí va bien,
el reto no, ¿verdad? Con la finalidad de poder graduarme de la residencia para obtener mi grado de especialista y poder dormir bien, ponerme a trabajar como médico adscrito para educar a nuevos residentes, para pagar mis deudas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nada más quédense con la mitad del primer renglón. Pueden ver justificaciones de trabajos previos pues para darse alguna idea. Entonces, ¿qué sí se puede utilizar en la justificación? Por ejemplo, se puede poner que este trabajo se realiza para aumentar los conocimientos que ya se tienen sobre el tema o bien para tener más elementos para elaborar algún programa o para proponer un programa de intervención o algo así. ¿Qué no se debe de usar? Poner de no hay información sobre el tema o no se ha hecho investigación al respecto. La verdad es que actualmente pues ya casi todo se investiga. Entonces, lo que trata de hacer la justificación es contestar pues qué tan conveniente es la investigación, cuál es su trascendencia y tal vez a lo mejor va a llenar algún hueco en un área de conocimiento. Entonces, pues a veces se les acaba el argumento y la metodología, ¿verdad? Entonces, la pregunta de investigación o planteamiento del problema se va a expresar en una oración interrogativa. ¿Y qué nos va a decir? Pues qué relación existe entre dos o más variables. Entonces, el planteamiento es un enunciado interrogativo y pues lo que se trata de hacer es que no haya distorsión. Por ejemplo, sería el desempeño de los médicos residentes de este diplomado se ve disminuido en aquellos que ven series en plataformas. O otro ejemplo, los comentarios positivos de los médicos adscritos influyen en el desempeño de los médicos residentes que rotan en X hospital. Entonces, ¿para qué nos sirve la pregunta? Bueno, para que otros identifiquen el tema, las variables y los sujetos en una sola frase. Entonces, todo esto es bien importante. Escúchenlo. La pregunta de investigación va de la mano con el título, porque debe de tener el tema, las variables y los sujetos en una sola frase. ¿Cuáles son algunos de los errores en los planteamientos del problema? Pues que a veces uno le da criterios valorativos, como de deberían o es mejor. Por ejemplo, ¿está bien usar medidas disciplinarias rígidas para los médicos residentes? El otro error es que no se deben de expresar relación entre las variables, ¿vale? Entonces, bueno, los objetivos, pues obvio, es esencial saber por qué estamos haciendo el estudio. Sí, sí, ya dijimos que es para salir de la residencia, ya lo dije, pero qué tal que ya estén durmiendo algunos, es para que los recuperemos y vuelvan. Entonces, es esencial por qué estoy realizando el estudio. Los objetivos son oraciones que deben iniciar con un verbo en infinitivo. Van a describir las acciones a través de las cuales se va a resolver la pregunta de investigación. Van a señalar los elementos que se van a investigar y los objetivos deben de ser claros, derivarse del problema de investigación, que estén congruentes con la justificación, que sean factibles, que los puedan medir. Entonces los podemos dividir en generales, que es el objetivo primordial que va a responder a la pregunta de investigación. Por ejemplo, evaluar la relación existente entre ver series en plataformas y el bajo rendimiento académico en médicos residentes de la Ciudad de México. Ese sería el general. Y el específico, pues, es en el que se van a determinar las acciones que se llevan a cabo para cumplir los objetivos generales y van a identificar de forma más clara y precisa lo que pretende alcanzarse con el proyecto. Por ejemplo, podría ser conocer el rendimiento académico de los médicos residentes de ginecobstetricia del Hospital X. Estos son los verbos que se pueden utilizar cuando vamos a plantear los objetivos. Se puede decir analizar, comprobar, comparar, conocer, determinar, describir, diferenciar. También se puede poner evaluar, identificar, indagar. Por ejemplo, describir cuáles son las series preferidas de los médicos residentes de Ciudad de México, analizar las características sociales y culturales de los médicos residentes que ven más series. Son ejemplos, ¿eh? No se lo tomen a mal. Entonces, no hay que situarnos otra vez. Entonces, si ya tengo el planteamiento del problema,
los objetivos y la justificación, me debo de preguntar si es viable que haga esta investigación, voy a tener listos los resultados, tengo el tiempo suficiente y las consecuencias también de la investigación, porque recordemos que siempre debemos de ver las cuestiones éticas. Este es un ejemplo, esto ya es algo más serio, es el objetivo general, evaluar los efectos de una intervención nutricional con disminución en el porcentaje de hidratos de carbono sobre el estadio clínico de los pacientes que asisten a la clínica de insuficiencia cardíaca del Instituto Nacional de Nutrición. Los objetivos específicos, vean cómo se usan acá los verbos. Determinar el efecto de esta dieta sobre la capacidad de realizar actividad, evaluar el efecto de una intervención dietética. Entonces, este creo que es un buen ejemplo. Esto es tomado del Programa Universitario de Investigación en Salud de UNAM. Paso 4. Vamos a ver el tipo de investigación. Entonces, traten de poner atención, por favor. Por la naturaleza de las variables, podemos decir que la investigación puede ser exploratoria o descriptiva, también puede ser correlacional o experimental. Si también queremos situar el tipo de investigación por el lugar en donde la realizamos, pues puede ser por experimentos en laboratorio, en campo o los estudios de campo. Para nosotros, percibo que es como más sutil ver esto, los tipos de estudios clínicos epidemiológicos. La investigación clínica es sistemática y lo que quiere alcanzar pues es un conocimiento que sea generalizable para todos los pacientes. Entonces, lo que hace pues es un conjunto de actividades en el que se pueden probar hipótesis y obtener conclusiones. Dicen, bueno, sí, ¿y eso para qué? Pues para contribuir a obtener nuevo conocimiento que podamos transpolar a la población general. Entonces, de forma clásica, los estudios epidemiológicos los podemos dividir en los experimentales, donde hay una manipulación a una exposición de un grupo de individuos y se compara con otro grupo que pues no tuvo esa exposición, y los no experimentales, porque pues sabemos que éticamente hay cosas que no podemos hacer. Entonces, otra forma de clasificarlos es dependiendo de las cuestiones que el investigador plantee definiendo su objetivo. Ahí los podemos dividir en descriptivos y analíticos. Entonces, los descriptivos pueden ser en poblaciones, que son los llamados estudios ecológicos, o bien en individuos, donde se reporta un caso, una serie de casos, y algo que vamos a hablar más adelante que es muy útil, pues son los estudios transversales o de prevalencia, porque es algo que pudieran hacer ustedes como su trabajo final. Dentro de la otra clasificación de los estudios analíticos están los estudios observacionales, que están los casos y controles, que también podrían ser una opción para ustedes, su trabajo final. Los de cortes son unos trabajos muy bonitos, pero requieren mucho tiempo y pues ya veremos las problemáticas. Y la otra cosa, pues estudios de intervención por ensayos clínicos de campo o comunitarios. El paso 5, vamos a ver la definición de variables y el planteamiento de las hipótesis. Entonces, las variables son fenómenos susceptibles que pueden presentar cambios. Entonces, todas aquellas características de un fenómeno que se pueden estudiar en una investigación, esas son las variables. Entonces, pueden ser dicotómicas, si solo hay de dos opciones, por ejemplo, fuma sí o no, o politómicas, por ejemplo, la edad, pues obviamente son muchísimos valores, la religión. Entonces puede ser las variables también divididas en independientes, que es aquella a la que se le atribuyen los cambios que se presentan en la variable dependiente. Idealmente, esta es la que el investigador manipula, porque según la literatura, existe una relación entre esta y la variable dependiente. La variable dependiente pues son los resultados, los cambios que se producen en los sujetos debido a la manipulación de la variable independiente. Y otra pues sería la extraña, que está presente, pero que pues el investigador no la está controlando directamente. La definición de variables se puede definir de dos maneras, y esto es bien importante porque en su formato que tienen que llenar de su protocolo, ahí viene. Entonces, la definición conceptual, que se basa en la información teórica, o sea, literal, lo que dice el diccionario. Y la definición operacional, donde se proporciona el significado de una variable, especificando las actividades que se necesitan para medir.
Entonces hay que poner el nombre de la variable, el tipo, o sea, si es cualitativa o cuantitativa, su definición conceptual, operacional y la unidad de medida. Este es un ejemplo de uno de los médicos residentes. Viene la variable es la edad, es independiente, la definición operacional, su escala de medición, cuantitativa discreta, y pues va a estar en años cumplidos. Esto es solamente un ejemplo, pero pues en todos sus trabajos finales lo van a tener que poner. Luego viene el planteamiento de la hipótesis. Entonces, una vez planteados los problemas, los objetivos, entonces vienen las hipótesis. Son formulaciones basadas en la revisión de la literatura, son respuestas tentativas a lo que vamos a investigar y pretenden explicar un fenómeno. Indican pues qué es lo que estamos buscando y van a formular los probables resultados del estudio. Entonces, junto con el problema de investigación, las hipótesis y el problema van a dirigir la investigación. Entonces, deben de estar redactadas en una oración afirmativa, derivarse del problema y de los objetivos. Los conceptos deben de ser claros y precisos, deben de ser coherentes, objetivas y sin juicios de valor. Las tipos de hipótesis, pues está la hipótesis conceptual, que se formula como resultado de las explicaciones teóricas que se aplican al problema y ayudan a explicar el fenómeno investigado. Las hipótesis de trabajo son las que sirven al investigador como base para la investigación. Y aquí está un ejemplo. Por ejemplo, existe en la hipótesis conceptual, perdón, la autoestima es diferente de acuerdo con la edad de los médicos residentes, y la hipótesis de trabajo, el nivel de autoestima es diferente entre dos grupos de médicos residentes clasificados por edad. Dependiendo de los objetivos que se persigan, esta es otra de las clasificaciones. Es muy utilizada. La hipótesis nula es aquella que dice que no existen diferencias significativas entre los grupos o que no existen relación entre las variables. Y la hipótesis alterna, que considera alternativas que intenten explicar el fenómeno cuando pues ya se rechazó la hipótesis nula. Y un ejemplo de hipótesis nula es el nivel de autoestima es igual entre dos grupos de médicos residentes clasificados por edad. Entonces, bueno, esperemos que no haya problemas de estos con ustedes cuando les revisen sus tesis. Y hasta aquí es el módulo 1. Vamos a hacer una pausa para continuar con el módulo 2.